El aire que respiramos, pasado, presente y futuro, contaminación atmosférica por MP2.5 en el centro y sur de Chile. Ese es el título de un estudio publicado recientemente por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Este estudio, en el que se reunieron investigadores de distintas disciplinas, tanto de las ciencias naturales como sociales, que estudian el cambio climático, pretende mostrarnos cómo el cambio climático impacta a los ecosistemas y a la sociedad chilena. Se centra este estudio en las fuentes de emisión y daños que causa la contaminación atmosférica, la llamada MP2.5, que ya nos va a explicar nuestro entrevistado exactamente qué es, pero que es material particulado muy fino, completamente respirable, de tamaño aproximadamente 20 veces más pequeño que un cabello humano. Según este estudio, este material contaminante causa alrededor de 3.000 hospitalizaciones y cerca de 4.500 muertes al año. Y son múltiples las actividades humanas que influyen en la emisión, en los niveles de emisión de este contaminante pequeñísimo, y esas actividades las conocemos, son el transporte, la industria y el uso a leña. Nicolás Usneus está con nosotros para hablar de este estudio. Nicolás es profesor asistente del Departamento de Geofísica de la Chile. Él es ingeniero civil químico y magíster en geofísica. Tiene una mención en ciencias atmosféricas también de la Universidad de Chile. Hizo un doctorado en la interacción de las partículas atmosféricas con la radiación solar. Y, por supuesto, Nicolás es parte del equipo investigador de este estudio. Nicolás, muy buenas tardes. Bienvenido a Plaza Pauta. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nicolás, antes de entrar en el tema preciso del estudio, te pido que nos cuentes en un minuto a qué se dedica el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Bueno, como lo dice el nombre, lo que trata de ver es estudiar cómo el clima, cómo nosotros vamos influenciando el clima y cómo a la vez el clima nos influencia a nosotros y cómo las sociedades pueden ir haciéndose más resilientes al cambio que se nos viene encima. Perfecto. Entonces, y eso desde las distintas disciplinas, es un centro interdisciplinario que trata de abordarlo no solamente el problema desde la dimensión física del problema, del cambio climático, sino que también desde el problema, desde la dimensión societal, de cómo las sociedades se pueden ir haciendo más resilientes al problema del cambio climático. Entiendo. Y ahora vamos a lo que nos convoca, las partículas MP2.5, que son, entiendo, tú me corriges si yo me equivoco, el principal factor de la contaminación atmosférica en la zona centro-sur y Chile, y que afecta a buena parte de la población, ¿no es cierto? ¿De dónde salen estas partículas y cuáles son los factores ambientales o geográficos que pueden potenciar su efecto negativo en la salud humana? Claro, el MP2,5, el material particulado, 2,5, es decir, de tamaño menor a 2,5 micrones, eso es lo que se refiere al 2,5, son partículas que se emiten de procesos de combustión, por ejemplo, los tubos de escape en los autos, la combustión de la leña, que puede ser una calefacción residencial, por ejemplo, un asado también va a emitir partículas, la quema de carbón. Las industrias, como tú bien lo mencionabas, también emiten material particulado. Bueno, y estas emisiones van cambiando durante el año también, porque los distintos procesos que la emiten también tienen su variabilidad a lo largo del año, y por lo tanto la quema residencial la vamos a tener principalmente en el invierno, y ahí es donde más se nos produce los episodios de contaminación en la zona centro-sur, es justamente por esta fuente adicional que tenemos y las condiciones meteorológicas adversas, por decirlo de una forma, que ocurren durante el invierno. Y esa conjunción de esos dos fenómenos, este incremento de las emisiones por la calefacción residencial más las condiciones meteorológicas adversas, hacen que se produzcan estos episodios de contaminación que todos conocemos. Esa es la tormenta perfecta. Exacto. Nicolás, ¿y estas partículas afectan también, por ejemplo, a la vida animal, a la vida vegetal, a la calidad del suelo de un cultivo, por ejemplo? Claro, también tienen, efectivamente, también tienen impacto sobre la agricultura. Dependiendo de la composición, pueden tener impacto sobre el pH, por ejemplo, de la superficie. Influyen también, hay una cosa que se llama que
uno pasa, imagínate que tú tienes una superficie, tienes el aire que está libre de partículas, entonces los rayos solares le van a llegar de forma directa a la superficie y a las plantas, por decirlo así. Pero si tú la llenas de partículas, todos esos rayos de luz interactúan con las partículas, entonces empieza a haber un cambio en que en vez de tener la radiación directa que va a llegar así, va a llegar difusa a través de rebote, y por lo tanto la incidencia sobre las plantas también puede cambiar, y eso potencialmente también podría tener un impacto. Esos son algunas de las dimensiones que se han estudiado. Ahora, por supuesto, nosotros no alcanzamos a cubrir eso en nuestro estudio, y nos enfocamos principalmente en el impacto que tiene en la salud humana. En la salud humana, perfecto. Claro. Oye, y el estudio en alguna de sus partes dice que en 2018 10 millones de personas estuvieron expuestas a concentraciones promedio diarias superiores a la norma chilena actual y más altas que las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Qué es lo que no está funcionando para tener esas cifras? Sí. Bueno, eso, primero que nada quiero aclarar que es una cifra que entrega el Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros ahí citamos una cifra que entrega el Ministerio del Medio Ambiente cuando es el estado del medio ambiente. Entonces analizan también eso justamente. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, tienes que pensar de que en Santiago de partida, los 7 millones de habitantes que somos, sí, la concentración, claro. La concentración en invierno ya excede lo que establece la norma. Y entonces, si a eso tú le sumas ciudades como Valdivia, Chillán, Temuco, Concepción, etcétera, ahí llega fácilmente a los 10 millones de habitantes, claro, que están respirando un aire que no es saludable. Y por eso también el número alto de mortalidad que tenemos. ¿Cómo esta es una duda que tengo hace mucho tiempo, que bueno que te tenemos en Plaza Pauta para poder salir de ella. Espero poder aclararla. ¿Cómo se puede saber, cómo se puede hacer la correlación entre cantidad de muertes prematuras a causa, por ejemplo, aquí en el mismo periodo 2018 el estudio dice, no sé si también son cifras del Ministerio del Medio Ambiente, que más de 3.600 muertes prematuras se deben a la contaminación? ¿Cómo se hace esa correlación? Ya, esos son estudios epidemiológicos en los que se ven la incidencia, y son estudios que se han hecho en otras partes del mundo, y por lo tanto se está aplicando ahí un resultado que no son de acá, pero bueno, esa es la metodología que se aplica, en el cual tú ves la incidencia que tiene un incremento de la contaminación en la población, en la mortalidad de la población. Entonces se estiman esos factores epidemiológicos y se calculan las muertes asociadas. Ahora, claro, una de las cosas que destacamos también en el estudio es que el Ministerio del Medio Ambiente se ha centrado en estimar las muertes prematuras, y ahí hay un problema de definiciones. Quizás desconocemos si aplican la definición estrictamente tal como es, pero cuando uno habla de muertes prematuras, uno habla de muertes de gente menor a los 80 años, y no están estimando la muerte de gente sobre los 80 años. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos en el estudio, estimamos la muerte de toda la población, tanto de los niños como de la gente mayores de 80 años, sin restricciones de edad, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente hace una estimación solamente para un rango de edades, por lo cual la estimación que ellos hacen, nosotros consideramos que es menor a la que efectivamente puede darse. Entiendo. Nicolás, ¿cómo se cruza el COVID-19? ¿Cómo se cruza el coronavirus con el cambio climático, con la contaminación, con estas partículas tan pequeñas que todos estamos respirando? ¿Cuál es la interrelación ahí? ¿Cuánto dura el programa? No. No, ya, dale, si tenemos tiempo. No. ¿Es como para una tesis la pregunta? No, es un tema que es que tiene muchas dimensiones también, porque, claro, nosotros nos enfocamos en el tema del COVID y la calidad del aire, y ciertamente la otra dimensión que también es la pregunta que nos estamos haciendo es cuál es la relación o cuál es el impacto que va a tener el COVID en el cambio climático en la medida en que se logren producir cambios profundos de verdad, ¿cierto? En la ciudad y en nuestra matriz energética y en nuestra matriz de producción. Pero en términos de calidad del aire y COVID, ahí la pregunta va para dos lados. Es decir, por un lado, la pregunta era si es que efectivamente había una relación en que aquella gente con exposición crónica, es decir, con una exposición crónica a contaminaciones, niveles de contaminación más elevados, estaba más expuesto o más susceptible a tener COVID. Y por otro lado también estaba la pregunta de cómo el COVID
afecta nuestros hábitos que pueden traducirse en mayores o menores emisiones. Es decir, si las cuarentenas o las restricciones a la movilidad se traducían o no se traducían en mayores emisiones o menores emisiones, que a la vez se traducían en peor calidad del aire o no. Entonces eso fue lo que tratamos de hacer, y efectivamente lo que mostró el estudio es que, bueno, y acá tengo que resaltar que se usaron datos solamente hasta julio, es decir, los resultados que nosotros obtuvimos fueron considerando el periodo hasta julio, y lo que se vio es que efectivamente gente que está expuesta de manera crónica, es decir, de manera prolongada a concentraciones más elevadas, estaba más proclive a contraer COVID. En cuanto a la relación entre COVID y las emisiones, ahí se vuelve un poco más compleja el escenario, porque la respuesta o los cambios que se producen en periodos, en lo que fue el periodo inicial, en marzo, es distinto a lo que fue ocurriendo más hacia junio o julio. Mientras en marzo se veía que, y acá voy a introducir otro concepto, porque existe, además del MP2,5, existe lo que es la contaminación fotoquímica, o la contaminación que se produce a través de reacciones que ocurren en la atmósfera, y ahí destaca el ozono. Mientras, entonces, a principio de la pandemia, en marzo, el ozono, aumentaron las concentraciones de ozono, pero vimos después que en periodos de junio y julio fueron menos los episodios de material particulado. Entonces, hubo como una señal contraria ahí, como un efecto contrario. Mientras que al principio se aumentaban las concentraciones de ozono, lo que se vio después es que hubieron unas reducciones de los episodios. Sin embargo, se mantuvieron las concentraciones como en años anteriores sin pandemia. Por lo tanto, ahí hay todavía cosas que nos faltan por entender. Es decir, tenemos menos episodios de contaminación, pero la calidad del aire en términos promedios no mejora sustantivamente con respecto a años anteriores. Nicolás, existen, volviendo a la contaminación misma, montones de planes de descontaminación. Hay 13 planes que se llaman de descontaminación atmosférica, los PDA. Hay planes de prevención y descontaminación atmosférica, y un gran plan de prevención atmosférica. Todos entiendo que están vigentes en Chile. Para las zonas que ustedes analizaron, las ciudades que tú mencionaste, ¿funcionan estos planes? ¿Serían sin ellos aún más altos los índices o nos estamos equivocando en la estrategia? Bueno, buena pregunta esa. Y lo que nosotros tratamos de hacer ahí es ver, claro, evaluar si es que los planes estaban funcionando, pero sobre todo cómo iba a ser esta cosa en el largo plazo, ¿cierto? Hace 20 años más, 30 años más, sí. En cómo el cambio climático iba a interactuar, nos iba a ayudar o nos iba a jugar en contra. Y desgraciadamente lo que vimos es que, por un lado, los planes de contaminación, si seguimos con los planes de contaminación como los tenemos hoy en día, que de paso digo que sí han funcionado, pero el problema es que no han funcionado con la velocidad con la que debieran funcionar. El problema es que el problema de la contaminación en invierno es tan fuerte que si mantenemos el paso que tenemos hoy en día, no vamos a llegar a tener el aire limpio con la norma chilena que tenemos hoy en día hacia el año 2050. Y eso por un lado porque las medidas que se están tomando no son tan eficientes en términos de reducir las emisiones, y por otro lado porque lo que sugiere el estudio es que el cambio climático hacia el futuro nos va a jugar en contra, en el sentido en que no va a fomentar episodios de ventilación en las ciudades que nosotros estudiamos. Entonces, y en ese sentido, perdona, te interrumpí, sigue, Nicolás. No, simplemente recalcar de que están funcionando, pero están funcionando a un paso demasiado lento. Tienen que ser más exigentes, tienen que ser más intensos, más ambiciosos, perdón. Perfecto. Y los últimos anuncios que se han hecho desde el Ministerio de Energía, básicamente, el ministro Llobet está muy empeñado en, y ya tienen un plan para sacar la calefacción a leña y cambiarla por electricidad en algunas ciudades del centro-sur. También está muy empeñado él y el Ministerio de Medio Ambiente en las energías limpias, en el hidrógeno verde. Desde el punto de vista científico, que es como lo miras tú, ¿están bien encaminadas esas soluciones? Sí, por supuesto. Es decir, en la medida en que se puedan reemplazar la calefacción a leña por algún otro tipo de energético, ya sea la electricidad verde a través del hidrógeno o la geotermia también, que son opciones en algunas de las ciudades de la zona sur, claro, se resolvería el problema. El problema también es que este es un problema que es tremendamente complejo, porque no es solamente un problema de emisiones, sino que también es un problema de la sociedad que está construida en base a un cierto hábito.
Y la leña es tan dominante y es tan amplio, porque no solamente es un problema de la calefacción, sino que también es una fuente de trabajo para una gran parte de la población Sí, en esta hay ciudad. toda una cadena. Hay toda una cadena, claro. Entonces, hay que ver también cómo, es decir, hay que abordar el problema en todas sus dimensiones y el tema, y el gran factor ahí es el precio, es decir, la diferencia de precio entre la leña o la electricidad es gigante. Estamos hablando Sí, de es 4 gigante, veces claro. más. Por eso van a haber una suerte de subvenciones que tampoco van a poder Claro, ser eternas, seguramente. pero la subvención del 20% que se anunció no cubre la diferencia de precio que va a haber entre la leña y que existe hoy en día entre la leña y la electricidad. Y como lo dices tú, es decir, se acaba la subvención el día de mañana, ¿y qué va a pasar con toda la gente que hizo el cambio? ¿Van a tener que volver a la leña? Entonces vamos a hacer una marcha atrás. Entonces, yo creo que los indicios que se están haciendo, los pasos que se están haciendo son en la dirección correcta, pero quedan todavía muchas preguntas por resolver de cómo efectivamente se va a traducir en esto en cambios efectivos y reales que reduzcan efectivamente las emisiones sin destruir tampoco las estructuras sociales que existen en este momento. Exacto. Y claramente, según se desprende del estudio de ustedes, a marcha firme, a un paso más rápido. A un paso más rápido, claro. Sí. Y, Nicolás si queremos... Uneus, perdona, dime. No, eso nomás. Si queremos que nuestros hijos o nuestros nietos respiren aire limpio en un futuro no tan lejano, bueno, vamos a tener que... Apurar la causa. Apurar la causa. Nicolás Uneus, miles de agradecimientos por haber estado hoy día con nosotros en Plaza Pauta, contándonos los detalles de este estudio sobre contaminación y cambio climático en las ciudades del centro-sur de Chile. Un gran abrazo. Muchas gracias, Constanza, por la invitación.